Ricardo Gómez Dena con nosotros y con ustedes, obviamente, para hablar de un asunto que se nos presentó muy rápido y muy pronto, que es el tema de la volatilidad en este 2016. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Muy bien, Pedro, aquí con el gusto de empezar la semana contigo. Igualmente, también contigo. Pues mira, buscamos siempre la explicación hacia nuestro auditorio, hacia nuestros clientes, hacia nuestros prospectos en general, pues a toda la gente que está interesada en saber qué es lo que está pasando, ¿no? Le damos interpretaciones, que si es el precio del petróleo, lo que lleva a que el tipo de cambio suba. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Y lo bueno es que tenemos pues aquí la herramienta de poder verlo, ¿no? Poderlo explicar de esta forma. Vamos a ponerlo en contexto de esta forma. Estados Unidos representa el 24% del mundo. Europa, 23%, todo el bloque de Europa y todos los países de la periferia. Japón es desarrollado, China es emergente, 20%. De hecho, Japón es 8% y China es el 12% del mundo. Estamos hablando Producto Interno Bruto Mundial. Y todos los emergentes, incluyendo México, estamos hablando Rusia, la India, Brasil, es el 15%. Bueno, el problema, o lo que estamos viendo, es que no está creciendo el mundo. Si vemos Estados Unidos, tardó 7 años en salir de la crisis por una burbuja inmobiliaria que tronó en el 2008, y el gobierno y básicamente la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se pasó 7 años inyectando liquidez. Ahí ya empieza a haber teorías de que fue demasiada medicina y no surtió efecto, ¿no? Entonces, hoy está empezando a crecer Estados Unidos a los ritmos que venía antes del 2008, pero en términos generales todavía le falta, ¿no? Y si vemos Europa, vamos a ponerlo de esta forma, le está costando mucho trabajo crecer. No hay inflación y hay mucho desempleo. A este 23% del mundo, Europa, le está costando trabajo crecer. El otro, que era la locomotora, apenas está empezando a crecer. Y Japón lleva 20 años sin crecer. Punto, ¿no? O sea, a veces da síntomas de que ahí viene y eso. Y China, que estaba jalando al mundo, esta segunda economía más grande del mundo, con el 12% del Producto Interno Bruto, se empezó a desacelerar, de tasas de crecimiento del 14% antes del 2008 a 7% ahorita, y ya se estima que puede estar entre 6.3% de crecimiento. Y los emergentes, que dependen en gran medida de estos, pues están arrastrados a no crecer. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay desaceleración económica. Y si hay desaceleración económica, bueno, pues vemos que hay baja en las materias primas de todos, incluyendo el precio del petróleo. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Que es, si baja el precio del petróleo, ¿no? Bueno, lo que vemos es que hay más componente deflacionario para el mundo y por lo tanto ese ingreso disponible que tiene la gente no lo está gastando. No. Y entonces en China vemos que no está consumiendo la gente y lo que tiene que hacer China es devaluar su moneda, depreciarla. ¿Para qué? Para vender al exterior. Y por eso vemos todo este efecto mundial. Vamos a pasar a la siguiente. Muchas veces la gente, y más en México, relacionamos crisis con devaluación, ¿no? Sí. Por la historia que tenemos. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo se han depreciado todo 2015, de hecho empezaron en 2014, pero para 2015 y lo que va de 2016. Bueno, la libra esterlina, que es uno de los componentes importantes del índice de dólares, del dólar index, lleva un 9% de devaluación. La libra esterlina, no digamos el peso argentino 38, Brasil 35, Sudáfrica 30, ¿no? Rusia 23, el peso mexicano 20, el peso chileno, ¿no? Entonces, sí es un efecto global del mundo contra el dólar. Sí. No es solamente México. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el pasado? Hay que verla de esta forma. La diferencia con el pasado, vamos a pasar a la siguiente. Es que, primera, es un efecto global. Segundo, el comercio internacional, Pedro, lo que hace es que no puede haber una diferencia de precios en materias primas de un país a otro. Tiende a nivelarse. Si hay una ventana de oportunidad del acero, o del petróleo, o del carbón, o del acero, del gas, bueno, se cierra esa ventana, porque ya estamos globalizados, ¿no? Ya es una aldea gigante. Ya no solamente es como las crisis que vivimos de tequila en México, la de tango en Argentina, ¿no? Ahora, vamos a ver México. ¿Por qué es tan diferente esta crisis a otras? Bueno, aquí es tipo de cambio. Si recordarán, el tipo de cambio era fijo antes del 94.
Aquí vemos, bueno, aquí hubo una burbuja inflacionaria, viene una situación en México, tienes una devaluación abrupta y tienes inflación. Siempre la devaluación venía con inflación. Sí. De hecho, si vemos este punto contra este punto en tipo de cambio, es una devaluación de 10,000%. Y es una inflación de 435% de aquí a acá. Quiere decir que los precios crecen a un ritmo muy rápido. Esta fue la década de 1980 a 1988. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a analizar 90, 95, estos 5 años. Todavía teníamos tipo cambio fijo, aquí se ve, línea recta, ¿no? Viene el error de diciembre, vuela el tipo de cambio y vuela la inflación. Eso es por lo que los mexicanos tenemos un miedo impresionante a las devaluaciones, porque lo relacionamos con nuestro poder adquisitivo, claro. Y decimos ya tenemos menos. Vámonos a la que sigue. Y esta es 2010, 2015, y fíjense muy bien, tipo de cambio ya es un tipo de cambio que no es fijo, es flexible, se mueve dependiendo de la oferta y la demanda, ¿no? Aquí vemos. Y aquí estamos, llega a 31 de diciembre de 2015, tipo de cambio está subiendo. Tenemos una depreciación del tipo de cambio de más del 30% en este periodo. De hecho es casi el 40% si lo vemos de 13 a 18.50, ya términos de hoy. Sin embargo, la inflación ha bajado menos 53%. No quiere decir que los precios hayan bajado 53%, quiere decir que el ritmo de crecimiento de los precios viene hacia abajo. Aquí está. Esta es la diferencia con el pasado, que no hay que relacionar esta depreciación, que es de todas las monedas contra el dólar, con inflación. ¿Y por qué tenemos inflación para abajo? Porque el petróleo ha bajado y porque las materias primas han bajado. No quiere decir que haya bienes que dependen del exterior, que hayan subido de precio porque tienen que importar y les sale más caro el dólar. Pero en términos generales, por ese libre comercio que tenemos actualmente y los fundamentales de México, tenemos inflación para abajo y dólar para arriba. Y vamos a la última, la conclusión. Bueno, generalmente el mexicano estamos acostumbrados a cubrir inflación, no a invertir. Fue algo que hemos estado platicando en Finamex, Casa Bolsa, discutiéndolo, y vemos que la gente piensa que está invirtiendo cuando compra un dólar, cuando compra oro o cuando compra bienes inmuebles. Con eso ya va a salvar la situación. Exacto. No está mal tener tus bienes inmuebles si puedes, y obviamente pues tener un techo, ahorrar para tener una casa, pues es algo que debemos de hacer, ¿no? Y la cultura del ahorro falta mucho en México. Pero eso no es invertir. Ya no debo de cubrirme contra inflación, debo de ganar más de inflación. Y si sacamos, y la próxima semana se los voy a traer la gráfica de cuánto me ha dejado dólares de todos estos 40 años que llevamos, ¿no? en Finamex, Casa Bolsa, y aparte en depreciaciones y movimientos. Y bueno, la mayoría de la gente tiene esa asociación de voy a comprar un dólar para protegerme de la inflación, o voy a comprar un bien inmueble, o voy a comprar un oro. Hay que recordar, y también esto demuestra un poco la tesis que estoy platicando, en los últimos 4 años el oro ha bajado 40%, porque la gente no se está cubriendo contra inflación. Lo que queremos en Finamex es que nos hablen para ver cómo podemos diseñar una inversión. El otro lado de esta volatilidad se llama oportunidad. Claro. Y eso es lo que los invitamos, ¿no? Yo les voy a dar los teléfonos de contacto, que creo que aquí están, 5209-2080, el 01806-236822, y en finamex.com.mx estamos para atenderlos y para poder darles una asesoría completa. Y hay que recordar que nadie ha quebrado nunca por diversificar, pero muchos han quedado por un solo activo financiero. Claro, eso es lo que tenemos todos que aprender en este portafolios que se puede abrir en función de la proporción de su patrimonio. Yo creo que a mí mucha gente me ha preguntado, como estoy seguro, segurísimo que a ti, es que si es el momento de comprar dólares. Les digo, bueno, pero los bancos, si tienen obligaciones en dólares, compren dólares para cubrirse. Para cubrirse, pero por favor no lo vayan a hacer para guardarlos y esperar. Así es, y finalmente no es una variable que se pueda, de hecho ninguna variable se puede predecir, no tenemos la bolita, lo que tenemos son los indicadores y ver qué está pasando. Hoy lo que sí podemos decir es que el tipo de cambio no corresponde con los fundamentales de México. Y también hay un tema muy importante, México y el peso mexicano es utilizado por muchos países para cubrirse, por lo tanto hay una demanda adicional en pesos que
lo que lleva es que se pueden cubrir a través de pesos, demandando dólares, y eso ha hecho que también el tipo de cambio se vaya más arriba de los fundamentales que vemos en nuestro país. Ahí está. Bueno, pues ahí está, y ya Ricardo Gómez Dena nos ha dado su referente para que ustedes, en caso de que les interese platicar con él y con su equipo, yo pienso que sí es solamente interesante, sino importante el hacerlo, lo hagan, porque esto les va a servir para marcar la pauta del desarrollo de su patrimonio y de su entorno, que pues cada quien creo tiene que velar por lo suyo. Vamos a hacer gracias querido Ricardo. No, al contrario. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Aquí regresaremos con los trending topics, lo que ha venido dominando en las redes. A toda la gente que está interesada en saber qué es lo que está pasando, ¿no? Le damos interpretaciones, que si es el precio del petróleo, lo que lleva a que el tipo de cambio suba. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Y lo bueno es que tenemos pues aquí la herramienta de poder verlo, ¿no? De poderlo explicar. Ricardo Gómez Dena con nosotros y con ustedes, obviamente, para hablar de un asunto que se nos presentó muy rápido y muy pronto, que es el tema de la volatilidad en este 2016. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Muy bien, Pedro, aquí con el gusto de empezar la semana contigo. Igualmente, también contigo. Pues mira, buscamos siempre la explicación hacia nuestro auditorio, hacia nuestros clientes, hacia nuestros prospectos en general, pues de esta forma. Vamos a ponerlo en contexto de esta forma. Estados Unidos representa el 24% del mundo. Europa, 23%, todo el bloque de Europa y todos los países de la periferia. Japón es desarrollado, China es emergente, 20%. De hecho, Japón es 8% y China es el 12% del mundo. Estamos hablando Producto Interno Bruto Mundial. Y todos los emergentes, incluyendo México, estamos hablando Rusia, la India, Brasil, es el 15%. Bueno, el problema, o lo que estamos viendo, es que no está creciendo el mundo. Si vemos Estados Unidos, tardó 7 años